Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría e entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9:20 al 27. Muy buenas, amigos y hermanos, especialmente amigos judíos. ¿Quién no ha escuchado hablar de las 70 semanas de Daniel, no? Yo no voy a entrar en cuanto a una semana y toda esta historia, ¿no? Pero sí voy a entrar en algo que me parece sorprendente. Cómo se profetiza en el libro de Daniel, que el Mesías vendría antes de la destrucción del segundo templo y que lo matarían, cumpliéndose esto en Cristo Jesús, al que muchos judíos, no todos, pero muchos han rechazado. Fijaros, Jesús dijo: escudriñad la Escritura, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y las Escrituras dan testimonio de mí, dan testimonio de Jesús. La Torá, los profetas y los salmos, en este caso los profetas, dan testimonio de Jesús, hablan de Jesús. Fijaros qué cosa más impresionante, con qué asombrosa precisión se habla aquí de Jesús. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Fijaros lo que dice aquí: para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. No dice dice para acabar con la iniquidad del pecado y para traer la justicia perdurable. No una justicia de un ratito o de un periodo, sino justicia perdurable. Cuando el Señor acabó con el pecado en la cruz del Calvario, cuando el Señor cargó con todos nuestros pecados en la cruz, acabó con el pecado una vez y para siempre. Hizo una justicia perdurable, no una justicia pasajera. El Señor murió una vez y para siempre por todos nuestros pecados. Entonces, Daniel dice que traería justicia. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la prevaricación y poner fin al pecado. Jesús puso fin al pecado y expió la iniquidad y trajo justicia perdurable para siempre. Su sacrificio por nuestros pecados en la cruz es perdurable, no es un ratito. Y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos.
Jesús es el Santo de Israel. Jesús es el Padre Eterno manifestado como hombre. Jesús es el Santo de Israel que se habla en el libro de Isaías. Es el Santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Es decir, se construye el templo, por segunda vez el templo de Jerusalén, ¿no? Y después de las 70 semanas, ¿no? Y 2 semanas se quitará la vida al Mesías. Se quitará la vida al Mesías. Hay gente que dice, hay judíos que dicen que el Mesías vendría triunfante y que no hay Mesías sufriente. Que Isaías 53 no habla de Jesús. Pero el Mesías tenía que venir a sufrir y a padecer por nuestros pecados, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que por su sangre y por sus llagas nosotros fuéramos sanados. El Mesías tenía que venir a sufrir y a padecer, y tenía que ser muerto. Y así está profetizado por los profetas, en este caso por Daniel, que dice, después de las 70 semanas, después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías. Al Mesías se le iba a matar, mas no por sí, sino porque lo matarían. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Fijaros lo que dice, se mataría al Mesías. Y después dice que un príncipe que ha de venir destruiría la ciudad y el santuario, es decir, el segundo templo. ¿Qué príncipe era ese, no? Pues acá el general romano, ¿no? Si no recuerdo mal, no sé si fue Tito o Vespasiano, no recuerdo bien, ¿no? Pero eran príncipes romanos, ¿no? Generales romanos o principales romanos, ¿no? Que vinieron y destruyeron la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén, y destruyeron el templo. Por eso, fijaros qué precisión, se habla de que el Mesías, una de las profecías que el Mesías, y esto lo reconocen hasta los sabios judíos como Rashi, ¿no? Reconocen que el Mesías tenía que venir antes de la destrucción del segundo templo. Entonces, ¿por qué, amigos judíos, no aceptáis que Jesús es el Mesías príncipe, que vino antes de que un príncipe llegara y destruyera el santuario y la ciudad santa? ¿No estáis viendo que se habla aquí de que matarían al Mesías, así como Jesús fue muerto? ¿No estáis viendo que Jesús vendría antes de la destrucción del segundo templo, como se dice en Daniel? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Fijaros, el sacrificio y la ofrenda cesó cuando se destruyó el templo de Jerusalén, cesó el sacrificio y la ofrenda. Ya no hay más sacrificios. Se acabaron los sacrificios en el año 70 después de Cristo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amigos y hermanos, fijaros qué pasada, ¿no? Creo que las profecías, ¿no? Las profecías que vemos en la Torá, en los 5 primeros libros de la Biblia, las profecías que vemos que se cumplen, que hablan los profetas, en los salmos. Yo creo que esto es una evidencia, debería servir primeramente a los judíos para ver que de Jesús habló Moisés y de Jesús hablaron los profetas. Esto serviría también para todos esos incrédulos que no creen que Jesús es Dios, ¿no? Fijaros, hoy en este mundo la gente le gusta mucho el tema de las profecías de Nostradamus y todo eso, que a propósito no se han cumplido, ¿no? O las profecías de los mayas, ¿no? Y todo eso, ¿no? Les gusta mucho esto. Pues ¿no os llama la atención esto? ¿Queréis profecías? ¿Queréis ver para tocar? Pues aquí os traigo las profecías. Profecías que se escribieron 500, 800, 1000 años, 1500 años antes de que naciera Cristo y que se cumplieron de una forma asombrosa en Cristo Jesús. Amigos incrédulos, Jesús es el Mesías. Y que todas estas profecías se cumplan en Cristo Jesús dan testimonio de que Dios existe y de que la Biblia está inspirada por Dios. Es sobrenatural. No es imposible que tantas profecías se cumplan de una manera espectacular en Cristo Jesús. Pero especialmente esta serie que estoy haciendo de ¿Es Jesús el Mesías? Está dedicada a mis amigos judíos que ojalá me estáis viendo. Queridos amigos, escudriñad la Escritura porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna.
y ellas dan testimonio de Jesús. Todas las escrituras apuntan a Jesús. Moisés habló de Jesús. Moisés habló de Jesús en la Torá. En este caso, Daniel habló de Jesús. Y me despido como empecé. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable. La justicia perdurable que trajo Cristo Jesús en la cruz. Justicia para siempre. Remisión de pecados para siempre. Y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, que es Jesús, que es el santo de Israel. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, que es Jesús, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, el segundo templo. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, se matará al Mesías como pasó con Jesús de Nazaret, que se le mató, se le ejecutó en la cruz del Calvario. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe, es decir, los generales romanos que han de venir, destruirán la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Asombroso, amigo. Dios bendiga en el nombre de Jesús. Recuerda, Daniel habla de Cristo. Jesús es el Mesías príncipe. Jesús es el Mesías príncipe que había de venir antes de la destrucción del segundo templo. Y es el Mesías al que matarían y que acabaría con la iniquidad y con el pecado, y su justicia sería perdurable por medio de su sacrificio.